El derecho de habeas data o derecho a la autodeterminación informativa o informática es aquel que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada. El habeas data es un híbrido de voces, la primera tomada del latín habeas, que significa tráigase, y el segundo tomado del inglés data, que significa dato. La Corte Constitucional lo definió como el derecho que otorga la facultad al titular de datos personales de exigir a las administradoras de esos datos el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, como la limitación en las posibilidades de su divulgación y publicación, de conformidad con los principios que regulan el proceso de la administración de los datos personales. Es un recurso y un derecho que tiene cualquier persona para exigir a quien maneja y administra sus datos personales, entidades públicas o privadas, el debido uso de dicha información. En ese sentido, la recopilación, tratamiento y circulación de datos en materia de seguridad social, como asuntos tributarios, la realizada por instituciones de inteligencia y seguridad del Estado y el registro mercantil, entre otras, están amparadas por el artículo 15 de la Constitución Política. El Congreso se vio en necesidad de dar trámite a un proyecto de ley a través del cual se regula por medio de una serie de principios y normas el manejo de la información personal de los ciudadanos colombianos. Esto debido a la mala manipulación que se presentaba con mucha frecuencia. Hasta que finalmente, luego de años de discusiones, se promulgó la Ley 1266 del 2008, por el cual se dictan las disposiciones generales de la habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, y se dictan otras disposiciones. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de derecho a la protección de datos personales no era muy sonado. Los ciudadanos de manera desprevenida realizaban permanentes intercambios de información personal como domicilio, la edad, el estado de salud, la afiliación partidista, las inclinaciones sexuales, eran intercambiados y almacenados sin exigencia normativa que les regulara sin pensar en el daño que podría causar. Pero tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, con ocasión de los juicios de Nuremberg, se encendieron las primeras alarmas sobre la necesidad de poner límites claros al actuar de los estados y por supuesto de los individuos en relación con la dignidad de las personas. Como consecuencia de ello, se empezó a establecer barreras al manejo de información personal, como quiera que en muchos casos su utilización indebida trajeron consigo claras violaciones de los derechos humanos. En 1948, el derecho a la intimidad fue reconocido por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1967, el Consejo de Europa convocó una comisión consultiva para estudiar los riesgos que las tecnologías de la información generan sobre los derechos de las personas y se expidió en 1968. La resolución 509 hizo un llamado a la protección de la privacidad frente a las nuevas tecnologías. En 1981, el Convenio 108 del Consejo de Europa sobre la protección de las personas en datos de carácter personal brindó protección explícita a este tipo de información y fijó las pautas del modelo común de protección. En 1983, una sentencia del Tribunal Constitucional alemán denominó por primera vez el derecho a la protección de los datos personales como derecho a la autodeterminación informativa con fundamento en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En el caso colombiano, años atrás ya existía una preocupación en el Congreso y el Ejecutivo por proteger los datos personales, por lo que la Ley 23 de 1981, normas en materia de ética médica, y la Ley 96 de 1985, que reconoce la naturaleza pública de los datos sobre números de identificación personal y lugar y fecha de expedición, pero otorga carácter reservado a los archivos que reposan en la registraduría ligado a la identificación como datos biográficos, filiación y fórmula dactiloscópica. Finalmente, en el artículo 15 de la Constitución de 1991 reconoce explícitamente el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Estos preceptos, leídos en conjunto con la primera parte del
artículo 15 sobre los derechos a la intimidad, el artículo 16 que reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el artículo 20 sobre el derecho a la información activo y pasivo y el derecho a la ratificación de la Carta. He señalado que el derecho tiene una naturaleza autónoma que lo diferencia de otras garantías con las que éste permite la relación, como los derechos a la intimidad y a la información. ¿Quién es el titular del derecho? El titular de la información es la persona natural o jurídica quien se refiere a la información que reposa en un banco de datos. ¿Quién es la fuente de información? La fuente de información es la persona, entidad u organización que recibe o conoce datos personales de los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o de servicios o de cualquier otro índole en la que la razón de la autorización legal o del titular suministra esos datos en un operador de información, en la que a su vez los entrega al usuario. ¿Quién es el operador de la información? Se denomina operador de información a la persona o entidad o organización que recibe la fuente de datos personales sobre varios titulares de la información administrativa y lo pone en conocimiento de los usuarios bajo un parámetro de la ley. Los principios generales que orientan en el desarrollo, interpretación y aplicación de la administración de datos son veracidad o calidad de los registros o datos, finalidad, circulación restringida, temporalidad de la información, interpretación integral de derechos constitucionales, la seguridad y la confidencialidad en especial. La autoridad que ejerce la función de la vigilancia a los operadores, las fuentes y servicios de la información crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, en cuanto a la administración de datos personales, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, cuando la fuente, usuario u operador sea una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, esta será una entidad que ejerza dicha vigilancia, como es el caso de las entidades bancarias. Los titulares de la información o sus causavientes podrán consultar la información personal del titular que reposa en cualquier banco de datos, esta ya sea del sector público o del privado. El operador deberá suministrar a estos debidamente identificados toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del titular. La petición, consulta de información se formulará verbalmente, por escrito o por cualquier canal de comunicación, siempre y cuando se mantenga evidencia a la consulta por medios técnicos. La petición o consulta será atendida en un término máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la petición o consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que atenderá su petición, la cual en ningún caso podrá superar los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. Los titulares de la información o sus causavientes que consideren que la información contenida en su registro individual en un banco de datos debe ser objeto de corrección o actualización podrán presentar un reclamo ante el operador, el cual será tramitado bajo las siguientes reglas. 1. La petición o reclamo se formulará mediante escrito dirigido al operador de banco de datos, con la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección y, si fuera el caso, acompañado de los documentos de soporte que se quieran hacer valer. 2. Una vez recibida la petición o reclamo completo, el operador incluirá en el registro individual, en un término no mayor a 2 días hábiles, una leyenda que diga reclamo en trámite y la naturaleza del mismo. 3. El término máximo para atender la petición o reclamo serán de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. 4. En los casos en que exista una fuente de información independiente del operador, este último deberá dar traslado del reclamo a la fuente en término máximo de 2 días hábiles, la cual deberá resolver e informar la respuesta al operador en un plazo máximo de 10 días hábiles. 5. Para dar respuesta a la petición o reclamo, el operador o la fuente, según sea el caso, deberá realizar una verificación completa de las observaciones o planteamientos del titular, asegurándose de revisar toda la información pertinente para poder dar una respuesta completa al titular. 6. Sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental del habeas data, en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida,
7. De los casos de suplantación, en el caso que el titular de la información manifieste ser víctima del delito de falsedad personal contemplado en el Código Penal y le sea exigido el pago de obligaciones como resultado de la conducta punible de que es víctima, deberá presentar petición de corrección ante la fuente adjuntando los soportes correspondientes. La fuente, una vez reciba la solicitud, deberá, dentro de los 10 días siguientes, cotejar los documentos utilizados para adquirir la obligación que se disputa, con los documentos allegados por el titular en la petición, los cuales se tendrán como prueba sumaria para probar la falsedad. La fuente, si así lo considera, deberá denunciar el delito de estafa del que haya podido ser víctima. Si en ese lapso no se ha dado pronta resolución, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada. Si no lo hiciera, el peticionario podrá solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia Financiera de Colombia, según el caso, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la presente ley, sin perjuicio de que ellas adopten las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectivo el derecho a la habeas data de los titulares. Carlos Agudelo, de 47 años, es llamado por la entidad Credivalores de manera instante por la deuda del préstamo de 12 millones, la cual lleva 3 meses sin pagar las cuotas pertenecientes al préstamo. El señor dice que no ha sacado ningún crédito de esta entidad, por lo que se interpone una habeas data ante Credivalores para que su nombre sea removido de la lista de deudores con la respectiva investigación de lo que sucedió realmente. El señor Carlos está siendo vulnerado a su intimidad, su nombre e información errónea, por lo que debería presentar una habeas data ante la entidad financiera con el fin de ser atendido y borrado su nombre de la lista de deudores con los plazos establecidos, para que su información frente a otras entidades no sea afectada por un presunto deudor de mora.